¿Qué pasa cuando morimos? La muerte, una palabra que puede generar miedo, incertidumbre e incluso pánico en el corazón humano, es quizás la pregunta más antigua que se ha hecho la humanidad. ¿Qué pasa cuando morimos? Hoy quiero compartir contigo la respuesta que nos da la palabra de Dios, una respuesta llena de esperanza y consuelo. Parte 1. La realidad bíblica sobre la muerte. Para entender qué pasa cuando morimos, primero debemos entender qué es la muerte según las Escrituras. La Biblia nos enseña que la muerte no es el final de nuestra existencia, sino una separación. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre con polvo de la tierra. Después sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Fíjate en la profundidad de este versículo. Dios nos formó del polvo, material temporal, pero luego sopló en nosotros su aliento de vida. Esa palabra sopló en hebreo es neshama, que habla del espíritu que viene directamente de Dios. El alma. Somos una combinación única, cuerpo temporal y alma eterna. Cuando morimos, nuestro cuerpo regresa al polvo de donde vino, pero nuestro espíritu, esa parte que viene del aliento mismo de Dios, continúa existiendo porque es de naturaleza eterna. La crucifixión, paradoja de muerte y vida. Hay algo profundamente paradójico en que los cristianos veamos la crucifixión no como la tragedia final, sino como el momento más glorioso de la historia humana. Para el observador externo, la cruz representa todo lo que tememos de la muerte: sufrimiento, injusticia, el aparente triunfo del mal sobre el bien. Pero, desde la perspectiva cristiana, la cruz es donde la muerte misma comenzó a morir. No fue un accidente cósmico o una derrota divina, sino el cumplimiento meticuloso de un plan trazado desde la eternidad. Jesús no fue víctima de las circunstancias, sino arquitecto de la redención. En la cruz, la muerte no venció a la vida. La vida se disfrazó de muerte para destruir a la muerte desde adentro. Es como si un científico, para curar una enfermedad, se inyectara a sí mismo el virus para desarrollar el antídoto perfecto. Cristo se sumergió en la muerte para emerger con las llaves de la vida eterna. Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesús le contestó: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Analicemos este momento crucial. Jesús estaba sufriendo en la cruz, pero tomó tiempo para responder a un hombre que estaba muriendo junto a él. Fíjate en 3 palabras clave. Te aseguro. Esto es una promesa firme de Dios. Quiere decir, hoy, no mañana, no después de años de purificación, sino ese mismo día. Y conmigo no es un lugar lejano, sino en compañía personal del Salvador. Esto nos demuestra que hay vida consciente, relacional e inmediata después de la muerte física para quienes ponen su fe en Cristo. Las enseñanzas de Pablo. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 8, estamos seguros de esto y por eso preferimos salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor Jesús. Pablo usa una imagen muy poderosa aquí. La palabra griega para salir es como dejar una casa temporal para mudarse a una mansión permanente. Fíjate que Pablo no dice esperar o dormir hasta, sino ir a vivir con el Señor. Es inmediato, es personal, es vida plena. Para Pablo, quien había experimentado el cielo en una visión, la muerte no era un enemigo a temer, sino una puerta hacia una realidad superior. El cuerpo es nuestra casa temporal, pero Cristo es nuestro hogar eterno. Parte 2. El destino del alma. Esto es importante para los que han puesto su fe en Cristo. La Biblia es clara. Para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, la muerte es una transición gloriosa. Juan capítulo 14, del versículo 2 y 3, «En la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Si no fuera así, yo no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando ya esté todo listo, regresaré para llevarlos conmigo, y así ustedes estarán donde yo esté». Jesús usa las imágenes de la casa del Padre. Esto habla de familia, de pertenencia, de hogar verdadero. La palabra lugar aquí no es solo un espacio físico, sino una posición preparada específicamente para cada uno de nosotros. Jesús dice, voy a prepararles, usando el tiempo presente continuo. Él está trabajando ahora mismo en nuestro lugar eterno. Y fíjate en la promesa, regresaré para llevarlos conmigo.
no nos deja solos en la transición. Él mismo viene por nosotros. Esto convierte la muerte en una escolta divina hacia nuestro hogar eterno. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Para mí, vivir es servir a Cristo y morir es algo mejor todavía. Esto es una de las declaraciones más revolucionarias sobre la muerte en toda la Biblia. Pablo no está siendo dramático o irresponsable con la vida. Él entiende algo profundo. Si vivir es servir a Cristo, lo mejor que podemos experimentar en esta vida, entonces morir debe ser algo mejor todavía. ¿Cómo puede ser mejor? Porque significa estar en la presencia perfecta, sin obstáculos, sin pecado, sin dolor, de aquel a quien servimos. Pablo había experimentado tanto a Cristo en vida que sabía que estar con Él sin limitaciones tenía que ser algo extraordinario. Lo que nos lleva a la resurrección, nuestra esperanza máxima. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 16 al 17. Cuando el Señor Jesús baje del cielo, se oirá la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Entonces, los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, todos los que estemos vivos en ese momento seremos llevados junto con ellos entre las nubes para recibir en el aire al Señor Jesús. Y así estaremos para siempre con el Señor. Este pasaje nos revela el clímax de la historia humana. Fíjate en la secuencia. Primero, resucitan los que murieron en Cristo. Esto significa que sus almas, que ya estaban con Cristo, se reunirán con sus cuerpos glorificados. La palabra primero nos muestra que ellos tienen prioridad, que la muerte no los puso en desventaja. Luego dice, para siempre con el Señor. No hay más separaciones, no hay más despedidas. La muerte será historia para siempre. Y nota que dice estaremos. Incluye a todos los creyentes de todas las épocas en una reunión eterna. Parte 3. Mensaje de esperanza. La muerte ha sido vencida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde quedó tu poder, muerte? ¿Dónde está tu victoria? Pablo está citando al profeta Oseas, pero lo hace en tono de burla triunfante. Es como si estuviera retando la muerte a una pelea que ya perdió. La palabra poder aquí se refiere a los colmillos envenenados de una serpiente, lo que hace que la muerte sea dolorosa y venenosa. Pero Cristo extrajo esos colmillos. La muerte física puede ocurrir, pero ya no puede inyectar su veneno eterno en los que están en Cristo. Pablo está declarando que la muerte ya no es el gran enemigo invencible. Ahora es un enemigo derrotado que solo puede tocar nuestro cuerpo, pero no podrá tocarnos a nosotros. No podrá tocar nuestras almas. Consuelo para los que se quedan. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los que ya murieron, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza en Dios. Pablo no está prohibiendo el dolor o la tristeza. Esas son emociones naturales, humanas y válidas ante la pérdida. La diferencia está en el tipo de tristeza. Los que no tienen esperanza lloran con desesperación total, como si fuera el final absoluto. Pero nosotros lloramos con esperanza. Lloramos por esa separación temporal, no por la pérdida eterna. Es la diferencia entre decir nunca más y decir un hasta luego. Nuestras lágrimas están mezcladas con la expectativa del reencuentro. La promesa de reunión. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Anímense unos a otros con este mensaje. Fíjate que Pablo dice anímense. La palabra griega aquí es parakaleo, que significa llamar al lado de alguien para consolar y fortalecer. Estas verdades no son solo doctrina para estudiar, sino medicina para el alma herida. El mensaje de esperanza eterna debe ser un bálsamo que aplicamos en las heridas del dolor por la pérdida. Y dice, unos a otros. Es nuestra responsabilidad como comunidad de fe llevar ese consuelo a quienes más lo necesitan. Parte 4. Vivir a la luz de la eternidad. Para finalizar, quiero que entendamos algo profundo. La muerte es parte del tejido mismo de la vida humana. Es natural, es humano. Es inevitable sentir tristeza, dolor y vacío cuando alguien que amamos parte de este mundo. Dios no nos pide que seamos insensibles o que finjamos que no nos duele. El mismo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aún sabiendo que lo resucitaría. Pero en medio de ese dolor muy real, muy humano y muy válido, tenemos algo que el mundo no tiene: una promesa. No una esperanza vaga,
no un deseo o un ojalá, sino una promesa eterna e inamovible, grabada en piedra por sangre de Cristo y sellada con su resurrección. Esta promesa nos susurra en los momentos más oscuros. Nos volveremos a ver. No es una fantasía, es una certeza. Volveremos a estar juntos, pero de una manera completamente nueva, completamente restaurada. Ya no habrá más despedidas, ya no habrá más dolor y ya no habrá más separaciones. El reencuentro será eterno y perfecto. Esa promesa transforma nuestro dolor en esperanza, nuestro adiós en un hasta luego y nuestro miedo en confianza. En Cristo, la muerte no es el final de la historia, es simplemente el paso hacia el capítulo más glorioso. Que Dios los bendiga grandemente, que tengan una excelente semana y si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, déjanos un comentario, me encanta leer sus testimonios y reflexiones y suscríbete para más contenido que edifique tu fe. Con Dios, todo lo puedo.